Bueno, hermanos, voy a invitar a que abráis la palabra del Señor por Hechos capítulo 10. Este es un capítulo en el que se nos narra el que fue, sin ninguna duda, el momento más importante en la vida de una persona llamada Cornelio. Y es verdad que es una historia bonita, pero yo no quiero compartir con vosotros simplemente una historia bonita. Aquí hay mucho más. Aquí encontramos grandes enseñanzas de parte de Dios para todo y cada uno de nosotros. En primer lugar, te va a resultar imprescindible si de verdad quieres empezar una relación con Dios. Aquí te enseña cómo hacerlo. Pero si ya eres creyente, también te va a resultar imprescindible lo que el Señor te muestra aquí a la hora de mejorar tu relación con Dios. Sea como sea, aquí hay verdades que si las llevamos a la práctica en nuestra propia vida van a ser de bendición, hermanos. De bendición para nosotros y para la gente que nos rodea. Así que vamos a verlo y a meditar en ello con la ayuda del Señor. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, es decir, era un miembro del ejército que tenía bajo su mando a unos 100 hombres más o menos. Hoy en día sería algo parecido a lo que es un capitán. Entonces, él estaba destinado en una compañía que se llamaba La Italiana, que estaba compuesta de unos 500 hombres y, como su nombre dice, eran hombres que habían sido reclutados en lo que hoy es la península de Italia. Él vivía en una ciudad del norte de Israel que se llamaba Cesarea Marítima, que estaba, como todo Israel, pues bajo el control de Roma. Esta ciudad era muy importante, de hecho era la capital de Samaria. Y también era el lugar donde Poncio Pilato decidió establecer su residencia. Por lo tanto, como es lógico, al ser una ciudad tan importante, pues estaba llena de soldados romanos. Y uno de ellos era Cornelio. También me llamó la atención cuando estuve viendo un poco acerca de Cesarea, el hecho de que era una ciudad muy joven. Fue fundada por Herodes más o menos en el 25 a.C., unos 60 años antes de que ocurriera esto que vamos a leer ahora. Estaba, como se suele decir, recién salía del paquete. Cornelio fue el primer hombre no judío que se conoce que se hubiera convertido al cristianismo. También es curioso, ¿verdad? Esto que vamos a ver ahora en Hechos capítulo 10 pasó aproximadamente en el año 40. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que desde el principio el Señor tenía en sus planes el hecho de que gente que no fuera judía formara parte de la iglesia del Señor. Él quería que el Evangelio se expandiera por todo el mundo y vemos que tanto Pedro como Cornelio fueron usados por el Señor para que estos planes se hicieran realidad. ¿Y qué enseñanza encontramos en Hechos capítulo 10? ¿Qué podemos ver aquí que podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día y que puedan mejorar nuestra relación como cristianos? Vamos a verlo con la guía del Señor. Antes que nada, si hay algo que envuelve toda esta historia y que llama la atención es que es Dios el que se está moviendo. Si Dios no hubiera hecho algo, aquí no hubiera pasado nada. Si Dios no se hubiera movido en la vida de Cornelio y de Pedro, Cornelio hubiera seguido con su vida como hasta ahora, haciendo buenas obras, pero sin conocer a Cristo. Y Pedro hubiera seguido adelante como hasta ahora, predicando a los judíos, pero no queriendo juntarse con los gentiles. Y no disfrutando realmente de lo que implica ser miembro de la Iglesia de Cristo. Pero Dios decidió moverse. Dios decidió acercarse a la vida de ellos dos, tocarle y transformar sus corazones. En Hechos, capítulo 10, podemos ver 3 partes muy claras. Yo al menos lo he visto así. La primera parte es el mensaje de Dios para Cornelio, que son los primeros 8 versículos. La segunda parte es el mensaje de Dios para Pedro, que son los versículos 9 al 23. Y la tercera parte es el encuentro de Pedro con Cornelio, que lo tenemos en los versículos 24 en adelante. Así que vamos a empezar viendo
la primera parte, el mensaje de Dios para Cornelio. Dice el versículo 1 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Al principio empieza hablando de cuál era la situación espiritual de Cornelio. Dice que era un hombre piadoso, que era temeroso de Dios, es decir, que respetaba a Dios, se preocupaba por conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica dentro de sus posibilidades. Y además dice que tenía por costumbre no solo dar limosna, sino también el estar siempre en oración. Él buscaba una comunicación permanente con Dios. Y hay otro detalle importante, dice que todo esto lo hacía junto con toda su casa. Él no tomaba su relación con el Señor como algo privado, sino que él buscó contagiar esa pasión por el Señor a su familia. Él se lo transmitió a su familia porque sabía que era algo bueno y tuvo la necesidad de compartirlo. Y fíjate en algo más. Dice que el Señor, desde su trono en los cielos, se fijó en Cornelio. Miró sus obras, miró su corazón y miró también su deseo de llegar a él. Y decidió enviarle a un ángel para darle un mensaje. Pero para darle un mensaje no a la iglesia, ni al pueblo, ni a su familia, no, un mensaje a él en persona. Le dice que sus oraciones y sus limosnas habían subido a los cielos y que Dios le tenía en su mente. A él, específicamente a él. Y ahora piénsalo un momento. Párate a pensar en estos versículos. ¿Te puede hacer una idea de el tremendo privilegio que supone que Dios se fije en ti? El Dios Todopoderoso desde su trono fijándose en ti y que decida dedicarte tiempo. Pues esto no es algo que le ocurriera específicamente a Cornelio, no es una historia especial porque él fuera diferente, sino que este es el modo de comportarse del Señor con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que el Señor nos llama por nuestro nombre. Qué privilegio, hermano, que Dios te llama por tu nombre. Se acerca a nosotros porque quiere tener una relación personal con nosotros, íntima, de familia. Él nos llama a la iglesia. Él no está llamando en esta mañana a San Fernando a que se convierta. Él no está llamando a este barrio. Él te está llamando a ti. Me está llamando a mí. Está llamando a cada uno de nosotros en particular diciéndonos: quiero estar contigo. Quiero que tú formes parte de mi familia. Esto es un privilegio inmenso. Sería una locura no aprovecharlo. Porque Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Mira lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 3. Aquí está hablando de Jesús como buen pastor. Y mira lo que dice. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. A ti y a mí, si creemos en Él, Él nos llama por nuestro nombre, y nos saca de la mano uno por una, para que sigamos con Él el camino. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y esto implica dos verdades muy importantes. La primera verdad es lo que hemos visto, que el llamado es personal. Me llama a mí. Pero la segunda verdad que no se nos tiene que pasar por alto es que la responsabilidad de responder a ese llamado también es personal. Yo no soy salvo porque estoy aquí en la iglesia. Yo no soy salvo porque pertenezco a una familia cristiana. Yo soy salvo porque el Señor me llamó por mi nombre y yo le dije: Señor, aquí estoy. Así que en esta mañana el Señor te está llamando. Y ahora tendrías que preguntarte: ¿y qué voy a hacer yo ante ese llamado? Piénsalo.
Pero volviendo a Cornelio, seguimos viendo que de momento todo en su vida parece perfecto, ¿verdad? Es piadoso, da limosna, el Señor se fija en él, es una maravilla. Escarbando, sin embargo, un poco en el mensaje que el Señor le envía por medio del ángel, nos damos cuenta de que no todo en la vida de Cornelio era perfecto. Vamos a verlo. Dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope, aquí está hablando el ángel. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que el ángel le pide a Cornelio que envíe a sus hombres, a los que tenía bajo su mando, a casa de Pedro, de Simón Pedro, el apóstol Pedro, porque éste tenía un mensaje de parte de Dios para ellos. Pero aquí no dice exactamente el mensaje que Pedro iba a darles. ¿Qué es lo que Pedro quería mostrarles? Pues lo descubrimos si nos vamos un momento al capítulo siguiente, a esos capítulos 11. En esos 11 tenemos a Pedro explicándole a la iglesia de Jerusalén lo que el ángel le dijo cuando fue a su casa y le dijo, Pedro, que tienes que ir a casa de Cornelio a predicarle. Y ahí descubrimos exactamente las palabras que el ángel le dijo a Cornelio, versículos 13 y 14 de esos 11. Envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Una sorpresa, ¿no? No era un hombre piadoso, no era temeroso de Dios, no hacía muchas limosnas, no se había fijado Dios en él. ¿Por qué necesitaba un mensaje para ser salvo? No era salvo. Oraba continuamente y temía a Dios, pero eso no le había hecho salvo. Seguía condenado, seguía muerto en sus delitos y sus pecados. Lo que el Señor nos está demostrando aquí es muy importante. Y debemos prestar mucha atención a esta realidad. No era suficiente con que Cornelio y su familia hicieran buenas obras. Tampoco era suficiente con el hecho de que buscaran a Dios. Las buenas intenciones no eran suficientes. Necesitaban algo más. Y ese algo más era la fe. La fe. Sin embargo, para recibir la fe, el Señor tenía establecido un proceso de 2 pasos. Y es el mismo proceso de 2 pasos que el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros. Y el primer paso era recibir la predicación de la palabra de Dios. Cornelio necesitaba que alguien le predicara la palabra de Dios, el mensaje del verdadero evangelio, la revelación de que Cristo vino a morir en una cruz por sus pecados y por los pecados de su casa. Y el segundo paso para tener fe era que Cornelio tenía que creer en el mensaje que le habían predicado, porque él podía recibir el mensaje y decir, vale, está muy bien, Pedro, pero yo no me lo creo. Así que lo segundo que tenía que hacer era recibir el mensaje de Pedro y decir, me lo creo, creo que esto es palabra de Dios, creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Necesitaba esa fe. Cornelio y su familia tenían muy buenas intenciones, hacían muchas obras, buscaban a Dios, incluso tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero no era suficiente. Les faltaba una cosa, les faltaba conocer a Cristo y tener fe en Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. Este requisito nos lo presenta el Señor en Hebreos 11, versículo 6, es un versículo muy conocido, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, y entonces, ¿cómo puede llegar una persona a tener fe? La necesito, ¿cómo la consigo? La respuesta la tenemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, también un versículo muy conocido. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tener fe en Jesús, alguien tenía que predicarle el Evangelio. Y en este caso, el Señor eligió a Pedro para que cumpliera esa misión. Con esa predicación, el Espíritu Santo actuaría en la vida de ellos para que creyeran y fueran salvos.
Pedro era el instrumento para que Dios hiciera esto posible. Y aquí cobra, hermano, sentido lo que el Señor dice en lo que es uno de mis pasajes favoritos, que lo tenemos en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. El domingo pasado Marcelo compartía algo que me gustaba, ¿no? Que era el manifiesto de Jesús, me gustó esa expresión. Pues aquí en Romanos 10, del 14 al 17, tenemos el manifiesto del misionero. Y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí tienes el manifiesto del misionero. Tener buenas intenciones, hacer buenas obras, conocer la palabra de Dios es importante, pero no es suficiente. Fíjate que ni siquiera buscar a Dios era suficiente. Cornelio buscaba a Dios, pero no era suficiente. Tenía que encontrar a Dios. En el estado en el que estaban, Cornelio y su familia vivían perdidos, vivían condenados por sus pecados. Necesitaban las mismas dos cosas que tú y yo necesitamos. Primero, recibir la predicación de la palabra de Dios. Y segundo, creer en Jesús, que es predicado en la palabra como Señor y Salvador. Ahora el Señor le encomienda una tarea a Cornelio. Le dice que tiene que enviar a alguien a casa de Pedro para que sea él quien cumple esa misión de predicarle el Evangelio. Y él obedece inmediatamente, no discute. Él envía a sus hombres a casa de Pedro. Dice el versículo 7 que ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora vamos a dejar un momento a Cornelio y a su familia y nos vamos a fijar en Pedro. Vamos a centrarnos en el mensaje de Dios para Pedro, que lo encontramos a partir del versículo 9 en adelante. Voy a tomar un traguito de agua, hermano. Se me seca la boca aquí. Aquí hay algo raro que se seca la boca. Bien, pues como hemos dicho, Pedro era el elegido para anunciar las buenas nuevas de salvación a Cornelio y a su familia. Pero había un problema. El Señor miró el corazón de Pedro y se dio cuenta de que en ese momento él no estaba preparado para cumplir esa misión. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es eso? Os acordaréis hace poco que este Pedro es el que predicó en Jerusalén y se convirtieron miles de personas de una sola vez, ¿os acordáis? Este Pedro es el que cuando le arrestaron y se presentó delante del concilio, les predicó el Evangelio. Este es el Pedro que en las condiciones más extremas posibles se levantaba y compartía el Evangelio a quien se le presentara por delante. ¿Cómo puede ser que no estuviera preparado para compartirle el Evangelio a una familia que además estaba deseando escucharle? Es que el problema es que había algo que incapacitaba a Pedro para cumplir esa misión. Vamos a ver cuál es el problema. Dice el versículo 9 que al día siguiente, mientras ellos, es decir, los sirvientes que Cornelio envió, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí tenemos el problema. Para Pedro, Cornelio y su familia eran como esta comida. Una cosa inmunda,
a la que no quería ni acercarse. Eso era lo que le habían enseñado desde pequeño, porque la ley de Dios decía que efectivamente había ciertas comidas que no podían probar porque eran consideradas inmundas. Fíjate si lo tenía arraigado en el corazón, que dice que el Señor le presenta 3 veces la comida. Ten en cuenta que es el Señor en persona el que le está presentando esa comida y le está diciendo que coma. Y 3 veces Pedro rechaza la comida diciéndole que aquello era inmundo. Estaba desobedeciendo a Dios en persona y lo hizo 3 veces. Imagínate hasta qué punto Pedro tenía aquello metido en su cabeza y en su corazón. Y lo peor de todo es que, aunque Dios le dice lo que Dios limpió, no lo llames tú común, él no lo entiende y se mantiene en esa actitud. Él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, él era sincero en aquello que estaba haciendo. Pensaba que al decir que no, lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, venía de parte de Dios, cuando en realidad era un gran error que le estaba incapacitando para cumplir con la voluntad del propio Dios. Pensando que obedecía, en realidad se estaba desviando de la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta? Quiero proponerte un ejercicio para que lo hagas cuando te vayas a casa. Sabes que a mí me gusta mandar tarea para casa, ¿no? Y te voy a proponer que busques cuando vayas a casa un lugar tranquilo, un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Y pon ese tiempo en oración para que Dios te dé las respuestas necesarias. Y cuando hayas hecho eso, vuelve a leer estos versículos. Y mira en tu corazón, en tu modo de pensar, en tu modo de actuar, en lo que das por hecho, en tu día a día. En lo que das por sentado que está bien. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Hay algo en mi vida que me esté incapacitando para poner en práctica la voluntad de Dios? ¿Hay algo en mi corazón que me esté incapacitando para servir a Dios? Pídele a Dios que te responda a esa pregunta. Otra cosa, hermano, es interesante que nos fijemos en la manera en que el Señor presenta a Pedro aquella comida. ¿No hubiera sido más fácil que simplemente en la visión que Pedro tiene, el Señor le hubiera mostrado una mesa ya preparada allí en el salón? Hubiera sido más sencillo, ¿no? Más natural. Pero no, el Señor hace que baje del cielo, de su trono, un lienzo con toda la comida. El Señor le muestra que esa comida viene del cielo, para que Pedro comiera de todo. El Señor le está mostrando aquello como algo bueno, como algo perfecto y deseable. Ponte en el lugar de Pedro por un momento. ¿Te puede hacer una idea de lo que sería para Pedro un soldado romano? Imagínate a Pedro hace unos años viendo cómo los soldados romanos mataban a Jesús en la cruz. Cómo se reían de él en la cruz, cómo un soldado romano le clavaba al Señor una lanza en el costado para asegurarse de que estaba muerto. ¿Te haces una idea de lo que Pedro pensaría de un soldado romano? Era el miembro de un ejército que había oprimido a su pueblo y que había humillado y matado a su Señor. ¿Tendría ganas Pedro de predicarle el Evangelio a uno de esos soldados romanos? Lo que el Señor le estaba mandando era algo traumático para él, era algo que le rompía los esquemas, no se lo esperaba. Pero el Señor le dice que no llame inmundo a lo limpio. Tremendo. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Piensa en esto detenidamente. Mientras Mientras aquellos soldados romanos estaban matando a Jesús, Jesús estaba dando su vida para perdón de los pecados de ellos. Hay una frase maravillosa que dice el Señor mientras le están maltratando. La tenemos en Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El Señor estaba pidiéndole a su Padre que perdonara a aquellos que le estaban humillando y matando. ¿Eran culpables? Claro que sí, como tú y como yo, ni más ni menos. Pero Cristo cargó esa culpa sobre sí mismo.
Cristo rompió esa separación entre Dios y nosotros, entre Dios y aquellos romanos y entre Dios y tú y yo. El que cree es salvo y tiene vida eterna, sin distinciones. Y gloria a Dios por ello. Pero para que todo esto fuera posible, esas personas tenían que conocer el Evangelio. Y para que ellos pudieran conocer el Evangelio, alguien tenía que ir a predicárselo. Y Dios contaba, en este caso, con Pedro, igual que cuenta contigo y conmigo, para que salgamos ahí y prediquemos el Evangelio a quien se nos ponga por delante. Cuando Pedro entiende esta realidad de que Cristo murió por Cornelio, por su familia, de que Cristo quería hacer que Cornelio y su familia dejaran de ser inmundos, ahora es cuando estaba preparado para ir a su casa a compartir con ellos el Evangelio. Ahora sí. Y esta era la enseñanza de parte de Dios para Pedro y también para cada uno de nosotros. Que Cristo limpió lo que nadie más podía limpiar. Transformó a personas inmundas en hijos de Dios. Y en ese grupo de pecadores inmundos estábamos tú y yo. Gracias al Señor porque tuvo misericordia de nosotros. Él nos rescató. Si es que de verdad hemos respondido a ese llamado personal que Él ha hecho cada uno de nosotros. Si es que de verdad hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, como dice en Romanos, y hemos creído que Dios le levantó de los muertos. Fue una enseñanza dura de entender para Pedro. 3 veces tuvo que insistirle para que lo hiciera. 3 veces le dijo que no. Y aún así, cuando ya Pedro dice, bueno, lo entiendo, mira lo que pasa en el versículo 19. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Se quedó pensando en aquella azotea, paralizado, dándole vuelta a la cabeza. Esto no es lo que yo me esperaba. Esto no es lo que a mí me han enseñado. Estaba haciendo ese mismo ejercicio que yo te he propuesto hace un momento. Estaba viendo que había cosas en su cabeza que le estaban incapacitando para servir a Dios y estaba, con la ayuda del Señor, quitándolas de en medio para poder servir a Dios. El Espíritu Santo ahora le insiste, le dice que vaya con aquellos hombres a predicar la palabra. Era como esa imagen típica de ese burro que no quiere caminar y hay que darle el empujón para que dé el primer paso. Esto estaba haciendo el Señor con él. Pero al final el apóstol lo comprende y obedece. Y tú podrías pensar, este Pedro era un cabezota, o como decíamos que era un cabezón. Se le presenta Dios mismo y no obedece. Si a mí se me presentara Dios en persona diciéndome que haga esto o que haga lo otro, yo lo haría. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Yo no merecía ser salvado, tú tampoco. Pero aún así un día alguien fue enviado por el Señor para predicarme el Evangelio, igual que a ti. Seguro que tú recuerdas a la persona que un día por primera vez te predicó el Evangelio. Ahora eres tú ese Pedro. Ahora eres tú ese enviado de parte de Dios para predicarle a las personas que conoce, a quien Él te ponga por delante. Si no respondes a ese llamado y desaprovechas las oportunidades que el Señor te da para predicar su palabra, entonces estás cometiendo el mismo error que cometió Pedro en aquella azotea. Es más, si no eres capaz de ir a buscar intencionalmente a esas personas que tú conoces, de buscar intencionalmente la manera de predicarles el Evangelio, y no simplemente esperar a que el Señor te dé la oportunidad, sino buscarlas tú. Si no haces eso, ya estás cometiendo el mismo error que cometió Pedro en aquella azotea. Ya sea por pereza, por miedo, porque no estás acostumbrado, porque no estás preparado. No importa. ¿Cuál es el impedimento? Preséntaselo al Señor y el Señor te ayudará a quitar de en medio ese impedimento. Porque nada ni nadie puede impedir que el Evangelio sea predicado. Si no lo va a hacer por ti, lo hará por otra persona, pero tú te perderás ese privilegio. La misión de predicar no es del predicador, es de todo cristiano.
El manifiesto del misionero es para todo cristiano, porque tú y yo, todos nosotros somos misioneros. Todos tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Forma parte de nuestra labor como discípulos. Lo hizo Jesús. Así que yo también tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él predicó el Evangelio por las calles y luego cogió a sus discípulos y los envió a predicar el Evangelio por las calles. Pues yo también tengo que hacerlo. Y hay algo que al menos a mí me anima mucho, hermano, cuando me encuentro con dificultades a la hora de predicar el Evangelio, porque te las vas a encontrar. Y me acuerdo de esas palabras de Romanos, que aquellos que anuncian las buenas de salvación, sus pies son hermosos para Dios. Mis pies son hermosos para Dios. Aunque la gente se ría, aunque tenga dificultades, aunque dejen de hablarme, aunque me pongan mala cara, no importa, porque en ese momento tus pies y mis pies están siendo hermosos para Dios. Y eso es lo que importa. ¿Le estás predicando el Evangelio a alguien? ¿Estás orando por esas personas para que el Señor toque sus corazones? ¿Estás pidiendo al Señor que dirija tu predicación? Márcalo como un objetivo. Anótalo en una agenda, en un cuaderno, para que no se te olvide, en el móvil. Compártelo con tus hermanos para que también lo tengamos en oración. Y no te limites a aprovechar las oportunidades que el Señor te pueda plantear, sino búscalas tú. ¿Cómo puedo hacerlo? Enviándole unos regalos en una caja y un mensaje escrito en una nota. O, no sé, yendo a su casa a tomar un café. No lo sé, pero búscalo. En tercer lugar, aquí también tenemos el encuentro de Pedro con Cornelio. Y esto está en los versículos 24 en adelante. Dice el versículo 24 que al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Que llama la atención una cosa, y es que a lo mejor Cornelio no tenía mucho conocimiento bíblico. Por eso muchas cosas no le quedaban claras del todo. Fíjate que con la mejor de las intenciones, pero equivocadamente, se postró a adorar a Pedro, ¿no? Pero no cabe duda de una cosa, y es que Cornelio tenía pasión por las cosas de Dios. Le apasionaba. Él buscaba a Dios. Y esa pasión le llevó a compartirlo más allá de su casa. Fíjate que no solo estaba allí su familia, sino que llamó a sus amigos. Venid para acá que van a predicarnos el Evangelio. Quiero que estéis en mi casa y compartáis conmigo ese tiempo. ¿Lo veis? Su pasión por Dios se hizo público. Era algo público y notorio entre sus amistades. Imaginaros la escena. Pedro entra en aquella casa y se encuentra delante de él a un montón de gente. Yo tenía un poco envidia de Cornelio, porque dice que sus amigos más íntimos, dice que aquello estaba lleno, tenía un montón de amigos. Estaba su familia, estaban todos sus amigos, allí con la boca abierta, esperando a ver qué tenía que enseñarles Pedro. Aquello era una maravilla, ¿no? El Señor se lo estaba poniendo en bandeja. A mí me encantaría tener esa oportunidad. Y entonces Pedro les pregunta, aquí estoy, ¿qué queréis? Y entonces Cornelio le explica su encuentro con el ángel. Y en el versículo 33 le dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Una maravilla.
El Señor, fíjate cómo lo había preparado todo meticulosamente. Primero va a buscar a Cornelio y prepara su corazón. Después va a buscar a Pedro, también prepara su corazón. Ahora usa a Cornelio para que busque a la familia y los amigos y los junte a todos allí. Y ahora cuando están todos juntos les dice, escuchad el Evangelio. Pedro, predícales el Evangelio. Gloria a Dios por ello. Cornelio y su familia eran importantes para Dios. Él quería que todos ellos conocieran a Jesús y formaran parte de la iglesia de Dios. Es verdad que Pedro, por lo menos al principio, no había aprendido del ejemplo de Jesús, por lo menos en aquel aspecto de su vida. El Señor se sentaba con publicanos, con prostitutas, con los pecadores más horribles que había en aquel tiempo. No le importaba. Si ellos querían escuchar el Evangelio, Él se sentaba con ellos y les predicaba. Pero hasta ahora Pedro había tenido esa barrera. Yo no me junto con esta gente. Soldados romanos, horribles. No quiero predicarles. Pero el Señor rompe esa barrera y le dice, no llame inmundo a lo que mi sangre limpió en la cruz. Y ahora vemos que Dios transformó a Pedro de manera radical. Él les confiesa, el Señor, yo pensaba esto, pero el Señor me ha enseñado que no es así, que no puedo llamar inmundo a nada que Él limpió. Aquí estoy para predicaros. Dejó atrás sus prejuicios, sus malos recuerdos, sus ideas preconcebidas, porque el Señor le había hecho entender que Jesús había entregado su vida por todos ellos. Personas que antes estaban perdidas en el mundo, que no querían saber nada de Dios, el Señor había tocado sus corazones y les había puesto el deseo de estar allí sentados para escuchar la predicación del Evangelio. Él se dio cuenta y no desaprovechó aquel momento y cumplió con la misión que Dios le había encomendado. Comenzó a predicarle el Evangelio. Y hay otra cosa que está clara aquí, y es que el Señor bendijo a todos y a cada uno de los que estaban allí de una manera o de otra. Bendijo a Pedro porque le hizo ver la verdadera profundidad y grandeza de lo que Cristo había hecho en la cruz. Que Él no vino a morir por algunos, sino por todos los que creyeran en Él. Bendijo a Cornelio, a su familia y a sus amigos porque les abrió los ojos espirituales y les dio la salvación y les dio a conocer a Jesús. Les presentó a Jesús. ¿Te gustaría que hoy en día viniera alguien y te dijera, aquí está Jesús, te lo presento? A mí me encantaría. Imagina cómo cambiaría esto la vida de todos ellos, porque ahora podían compartir una vida de iglesia. Una cosa que hasta ahora era imposible, ahora Dios lo había hecho posible. Ellos podían compartir una vida de iglesia, podían tener una comunión con el Señor todos juntos, podían alabar al Señor, orar todos juntos, podían decir que compartían, como dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe y un bautismo. Y esto lo había hecho posible Cristo en aquella cruz, muriendo por todos ellos. Y esto es una bendición que hoy, 2000 años después, podemos seguir disfrutando. Tú y yo podemos formar parte de una misma iglesia. No importa cómo era tu vida antes. Si crees en Jesús y le aceptas como tu Señor y Salvador, Él hace borrón y cuenta nueva. Podemos encontrarnos con cualquier creyente en cualquier parte del mundo y adorar a su lado. Estoy seguro que la mayoría de vosotros ha vivido esta experiencia, sobre todo los que sois militares. Os vais a una ciudad que no es vuestro hábitat natural. Os sentís raro. Yo me acuerdo lo raro que me sentía allí en Ávila. Digo, esto no es lo mío. Sin embargo, vas a una iglesia en la que no conoces a nadie y de repente te acogen con los brazos abiertos, te llaman hermano, si es la primera vez que te veo, pues sí, eres mi hermano. Y te abren las puertas de su casa, te invitan a comer, te dan un abrazo. La sangre de Cristo eso hizo posible. Gloria a Dios por ello. También, ya para terminar, si te fijas, hay muchas cosas que Pedro y Cornelio tenían en común. Fíjate en todo lo que tenían en común. Los dos buscaban a Dios, ¿verdad? Los dos recibieron una tarea de parte de Dios.
Los dos obedecieron a la tarea que Dios les había encomendado. Los dos sintieron pasión por compartir la palabra de Dios con la gente que conocían. Y los dos salieron a la calle a buscar a las personas que estaban perdidas por ahí para que conocieran a Cristo. Mira esta lista de cosas. Y ahora, imagínate que tienes delante una especie de formulario, de esos que ponen la crucecita, ¿Hay algún elemento de esta lista donde tú no podrías poner la X? ¿Hay algo de esta lista que tú no estás haciendo en este momento? ¿Estás buscando a Dios? Estupendo. Vas por el buen camino. Ahora, ¿sabes la tarea que Dios te ha encomendado? ¿La estás poniendo en práctica? ¿Le estás obedeciendo? ¿Realmente estás haciendo lo que Cristo esperaría de ti como cristiano? ¿Sientes pasión por compartir la palabra y te pones manos a la obra? Yo te propongo un plan para que lo sigas con la ayuda del Señor. Piensa en una persona, o mejor, piensa en una familia entera. Una familia con la que tú tienes confianza, que sabes que no conocen al Señor. Y ponlos en oración delante del Señor. Y márcate el objetivo de hacer como Pedro y Cornelio. Presentarles el Evangelio de la mejor forma posible. Tú los conoces. Nadie mejor que tú puedes presentarle el Evangelio. Porque tú eres amigo de ellos. Les conoces. Sabes sus necesidades. Sabes sus problemas. Preséntale el Evangelio y muéstrate como ejemplo para ellos, para que vean que lo que tú estás predicando lo vives de verdad. Y ponlo en oración, compártelo en oración con los hermanos, para que un día tengamos el gozo de ver cómo se entregan a Cristo y que entran por esa puerta dispuestos a adorar a Dios con nosotros en este lugar. Muchas veces oramos esperando que Dios haga algo. Señor, ayúdame. Y no nos damos cuenta de que cuando esas oraciones llegan al trono de Dios, el Señor responde. Pero como parte de esa respuesta, el Señor suele darnos un trabajo. Señor, te pido que, no sé, que mi familia se convierta. Y el Señor te dice, bien, yo voy a actuar en tu familia, pero tú tienes que ir a predicarle. Porque los cristianos no solo somos hijos salvos de la condenación, lo somos. Pero también somos discípulos llamados a imitar a Cristo. Y Cristo predicó el Evangelio. Y Cristo envió a otros a predicar el Evangelio. Y por último, recuerda esto porque es muy importante. Para ser salvo hay que tener fe. Porque hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿vale? Es cierto. Pero la fe es un paquete completo. Si crees que eres un pecador, pero no crees que Jesús es el Hijo de Dios, estás condenado. Si crees que eres un pecador y también crees que Jesús es el Hijo de Dios, pero no crees que tengas que pedir perdón por tus pecados, estás condenado. Si crees en todo eso, pero no aceptas a Cristo como tu Señor y no estás dispuesto a guardar sus mandamientos, estás condenado. Si crees todo lo que dice la Biblia, pero no estás dispuesto a vivir como un cristiano, estás condenado. La fe es un paquete completo. La fe no es solo creer. La fe implica creer y eso automáticamente, por medio del Espíritu Santo, te mueve a vivir como un cristiano. Así que ahora mismo, ahora ya es el mejor momento para examinar tu corazón y ver si tu fe es esa fe bíblica y verdadera que nos presenta el Señor en el Evangelio. ¿Tienes fe? Pero esa fe bíblica, mira tu corazón a la luz de la palabra. Y si no lo es, pues haz como Cornelio y su familia. Busca con pasión a Dios. Y Él de seguro que va a venir a tu encuentro para revelarte todas las cosas que necesitas saber. Todo. Él buscará la manera de revelártelo. Así que ánimo y manos a la obra, hermano. Ánimo y manos a la obra. El Señor está con nosotros. Oremos al Señor. Señor Padre Santo, gracias Señor, te damos gracias porque hoy Señor tú nos has traído hasta aquí con deseo de escuchar tu palabra Señor, con corazones arrepentidos Señor, sabiendo que ahora formamos parte de tu familia, de tu iglesia,
Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor, que es lo que lo hizo posible. Te damos las gracias también, Señor, por el privilegio de poder ser llamados siervos tuyos, de saber que tú cuentas con nosotros para tu obra. Señor, ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu voluntad, Señor, a ser siervos fieles. Muéstranos, Señor, nuestros errores, como dice el salmista, incluso los que nos son ocultos. Si hay algo que estemos haciendo mal, muéstranoslo, Señor, para poder restaurar nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, danos fuerza, Señor, cuando nos presentemos ante las dificultades. Señor, ponemos en tus manos también las personas a las que le estamos predicando el Evangelio, a las que le estamos presentando tu palabra. Toca sus corazones, Señor. Llena este lugar de creyentes que también prediquen tu palabra, Señor, a otras personas. Te pedimos, Señor, por esta iglesia, te damos gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Somos un milagro de tu mano. También te ponemos en tus manos a cada persona a la que nosotros estamos llegándole. Señor, no somos nada sin ti, pero sabemos que nuestros pies son hermosos para ti, Señor, y que tú, Señor, actuarás en la vida de las personas por medio de tu Santo Espíritu. Así que, Señor, te damos gloria por ello. Te damos las gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.